¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica PM. Gracias por acompañarnos. A esta hora revisamos los temas del día de este día jueves 23 de junio con hartas informaciones y algunas de carácter histórico. Claro, porque el precio del dólar durante esta jornada superó la barrera de los 900 pesos. Llegó a cotizarse durante algunos puntos del día en torno a los 906. En una jornada que marca, como decíamos, el precio más alto registrado para el tipo de cambio en nuestro país. Es una tendencia que se ha visto en las últimas jornadas, en los últimos días de transacción y fundamentalmente obedece a lo que está ocurriendo con el precio del dólar a nivel global. La moneda norteamericana se ha fortalecido con el aumento de tasa de la Reserva Federal y la posibilidad de que además siga subiéndola en los próximos meses. Por otro lado, el precio del cobre ha ido a la baja con mucha fuerza. Los temores de una recesión a nivel global y en particular en Estados Unidos han llevado a las materias primas a un retroceso y en particular a este producto, el principal producto de exportación nacional. Para darle una dimensión a lo que ha ocurrido con el precio del dólar, en un mes subió casi 80 pesos, mientras que desde el precio más bajo que había alcanzado el dólar en este año, bordeando los 778 en el mes de marzo, ha subido 130 pesos. Esa es la magnitud de la escalada entonces y del debilitamiento del precio del peso chileno. Es parte de lo que ha ocurrido y que ha marcado además la agenda de este jueves 23 de junio. Bueno, evidentemente esto tiene efectos a nivel local también, en efectos negativos desde el punto de vista de la inflación, pero por otra parte abre una discusión bien importante respecto a lo que podría hacer el Banco Central en esta materia. Ya hay algunas voces que alertan que sería necesaria una intervención, otros descartan ese escenario. ¿Qué es lo que podría venir para el precio del dólar en Chile? Lo vemos en la siguiente nota de María Luisa Carrera. Faltaban 4 minutos para las 11:30 de la mañana y el dólar estaba por sobre los 900 pesos. ¿Cuántas veces lo ha cambiado hoy? 3 veces. Y como era de esperar, las casas de cambio en calle Agustinas, en pleno centro de Santiago, comenzaron a adecuar rápidamente sus precios. Bueno, hay mucha gente que compró a 770, 750, 740 y ahora en este precio les conviene. Es que si hay que mirar algo positivo en este incierto panorama económico mundial es que el tipo de cambio podría convenir a aquellas personas que requieran liquidez. Por ejemplo, si usted en 2021 sacó 2 millones de pesos de su retiro del 10% y los invirtió en dólares, en un año ganó más de 440.000 pesos y pasó a tener 2.445.000. Si compraban 700 pesos, todo lo que sea inferior a esto es ganancia. Si usted compró menos que esto, si usted tiene comprado un precio menor que este, le conviene. Pero claro, no es un escenario en el que están todos y en general el alza del dólar trae aparejado un encarecimiento del costo de la vida por las importaciones de la que depende nuestro país. Carnes, combustibles, granos, paquetes turísticos, por solo mencionar algunos de los productos que podrían subir de precio. Al otro lado de la moneda, eso sí, están las exportaciones. Pero no es del todo malo, quizás si lo miramos desde el punto de vista de que también somos una economía con alto potencial de exportación, es bueno para el exportador, es bueno para nuestro papel exportador como economía que el dólar esté alto. Un dólar alto que alcanzó este jueves su máximo histórico y que en una jornada llegó a subir 15 pesos. Si antes de mediodía ya había roto la barrera de los 900 pesos, de allí siguió escalando. Cerca de las 1 de la tarde ya estaba en 901 y ya pasadas las 3 superaba los 905. Y esto obedece a distintos factores, pero uno que está siendo fundamental es la caída en el precio del cobre. El precio del cobre en este momento se encuentra en $3.73 por libra, lo que significa una caída superior al 5% en una sola jornada. El precio del cobre es un fundamental del precio del dólar. Por lo tanto, cuando el precio del cobre cae, el precio del dólar tiende a subir. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La baja del cobre en el mercado internacional se suma al temor por la recesión de Estados Unidos y con ello del mundo. ¿Hay alguna medida que pueda tomar Chile? Por ejemplo, una intervención del Banco Central.
Cuando vemos que principalmente los motivos del incremento del tipo de cambio obedecen a factores macroeconómicos que vienen principalmente importados frente a temores de una recesión a nivel mundial, los efectos que podría tener una intervención del Banco Central son bastante acotados. Ahora bien, tiende a haber consenso en los expertos de que si el dólar supera los 950 o incluso los 930 pesos, el escenario podría ser otro, porque en el actual una intervención no tendría un impacto relevante. Lo que estamos viendo hoy día respecto al tipo de cambio, en lo más reciente, digamos, tiene que ver con este deterioro en el escenario internacional, digamos, y por lo tanto, una intervención en este contexto creo que no sería para nada, digamos, no solamente recomendable, sino que probablemente bien estéril, digamos, porque cuando tú luchas contra los fundamentos que tienen que ver con el deterioro en los mercados internacionales, los impactos en realidad son muy de corto plazo. Pic histórico de un dólar que rompe barreras en medio del desplome del metal rojo y un incierto panorama internacional. Bien, cambiamos de tema. Hablemos de la paralización de los trabajadores de Codelco que llegó a su fin este jueves. Era una jornada de reuniones importantes entre los trabajadores de la empresa minera estatal y la directiva precisamente de la empresa. La jornada comenzó bien temprano con reuniones a eso de las 9 de la mañana y termina con esta imagen precisamente, con los trabajadores de Codelco retirando las cadenas después de la paralización que finalmente se extendió por menos de 48 horas a nivel nacional. Lo que ha generado este escenario de paralización era el cierre de la fundición de ventanas, lo sabemos, anunciado el viernes pasado por el directorio de Codelco. Y lo que se ha resuelto en la reunión de este jueves es que se genere una mesa de trabajo entre ambas partes, entre la empresa estatal y los trabajadores, de tal forma de que se generen ciertas condiciones de resguardo para el empleo de los trabajadores de este sector, para que se potencie también la refinería de ventanas, que, ojo, no va a cerrar, lo que cierra es solo la fundición, y por otro lado que se genere también condiciones desde el punto de vista social para aquellos trabajadores que se vean afectados. Comienza de esta manera un trabajo que será de más largo plazo, pensando en la fecha que ha dado la misma empresa para el cierre de la fundición. Lo plantean en un horizonte de 5 años y eso es lo que en definitiva ha terminado por acercar las posiciones entre ambas partes y de esa manera entonces llevar adelante este proceso de trabajo para generar condiciones que garanticen, por un lado, el objetivo ambiental, sanitario para la zona de Quintero y Puchuncaví, pero por otra parte también el resguardo de los intereses de los trabajadores, es lo que han planteado desde la Federación de Trabajadores del Cobre, que se reunió con los representantes de la empresa por Andrés Zugarret, el presidente de la división norte de Codelco. Escuchemos qué fue lo que dijo Amador Pantoja, el presidente de la Federación, sobre el acuerdo alcanzado este jueves para deponer entonces esta movilización. Hemos determinado como consejo, en donde ya le hemos informado a nuestros presidentes de cada sindicato, que a partir de este minuto vamos a levantar la paralización. Hemos acordado con la administración de verdad generar en el corto, mediano y largo plazo la vida útil de la división Ventanas. Y cuando hablamos del corto y mediano y largo plazo es porque Ventanas no solamente se sustenta con una fundición, sino que también se sustenta con una refinería. Y por lo tanto escuchar de verdad que hoy día van a existir aportes, ¿cierto?, para la división Ventanas, para fortalecer a lo menos la refinería, nos permite entonces mirar con optimismo. Vamos a otro tema. El Banco Central entregó datos del crecimiento del primer trimestre en nuestro país, datos consolidados. Se ratifica la cifra de crecimiento, de expansión de la economía nacional de 7,2% en el comienzo del año, de acuerdo a los datos de las cuentas nacionales trimestrales que entregó el Banco Central durante esta mañana. El consumo de los hogares, otro ítem que creció mucho según estos datos, 13,9%, ratificando de esta forma, tal como se ha ido viendo en los informes del IMASEC mes a mes, que se mantiene
este vigoroso consumo interno que se arrastra desde el año 2021, producto de la mayor liquidez de los retiros previsionales y también de los estímulos que había entregado el gobierno anterior durante el año pasado. Pero además este informe entrega un reporte también del crecimiento por región y eso es bien interesante porque el Banco Central hace un zoom respecto a cada una de las regiones y hay diferencias bien notorias. Los invito a que revisemos en la siguiente gráfica qué fue lo que ocurrió en los primeros 3 meses del año en las regiones que crecieron más y las que crecieron menos, para ver el paralelo entre ambos sectores. Fíjense ustedes lo que ocurre, por ejemplo, en la región de los lagos, donde hay crecimiento por sobre el 11%, al igual que en Valparaíso, que llega a los 2 dígitos también. Son niveles bien similares, 10,7% fueron las 2 regiones que más crecieron durante este inicio de 2022. Arica, por otra parte, aparece en tercer lugar con un 9,9% de crecimiento, mientras que la región metropolitana creció un 9,2%. Principalmente en este caso, en la región metropolitana, fue el sector de los servicios el que empujó el consumo. El consumo de los hogares también alcanzó un 11,2% de crecimiento. Bienes no durables aparece como una categoría también que resuena en este sentido. En la región de Valparaíso y en los lagos también aparece el componente de servicios dentro de la actividad económica como aquellos más fuertes. ¿Qué pasa en otras regiones donde hubo menor crecimiento? Es lo que vamos a ver a continuación, porque hay otras zonas del país donde el crecimiento incluso llegó a ser negativo. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que ocurrió en la región de O'Higgins, con una caída de 1,3% durante los primeros 3 meses del año. En Coquimbo apenas hubo un crecimiento de 0,2%, Maule 1,8%, Aysén 2,1%. En el caso de Aysén, por ejemplo, el sector de servicios y de minería fue el que más creció, pero no fueron compensados suficientemente por otros sectores que tuvieron crecimiento negativo. Es parte de lo que informaba entonces el Banco Central en el desglose, región por región, de los datos más relevantes del PIB en el primer trimestre. Bien, momento de una pausa. Nos vamos al corte y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica PM. Bien, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica para profundizar en lo que ya planteamos en nuestro primer bloque, lo que está ocurriendo con el precio del dólar, pero también analizarlo desde una perspectiva global, porque hay vientos de recesión, así lo plantean al menos algunos bancos y algunos analistas a nivel internacional, fundamentalmente por los temores de que Estados Unidos se esté desacelerando. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con el gerente general de Rubix, Sergio Tricio. Gracias por el contacto, Sergio. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Sergio, partamos hablando primero por el precio del dólar, que hoy día rompe nuevamente precios récord, supera los 900 pesos y ratifica esta tendencia de fortalecimiento del dólar acá en el mercado local. ¿Qué es lo que le está dando sustento a este crecimiento que ha sido muy fuerte además, Sergio? Sí, en los últimos días ha subido bastante, desde el rango en torno a 850, 860 pesos, llega a máximo histórico hace algunos días atrás y ya estamos superando la barrera de los 900 pesos. Esto se debe en gran medida por el hecho de que en Estados Unidos la inflación no cede y por ende el Banco Central de Estados Unidos sube la tasa en 75 puntos bases y es probable que la siga subiendo de manera fuerte, agresiva, para de esa manera contener la inflación que, según muchos, se le escapó un poquito de las manos a la Reserva Federal esta contención de la inflación. Y por el hecho de tener que subir las tasas de manera más agresiva, de una manera tardía, eso puede generar una desaceleración económica en donde se podría plantear la opción también de una recesión. Y se está hablando ya bien fuerte en el mundo de esta posibilidad de recesión, que se debe precisamente a este ajuste que eventualmente estaría haciendo la Reserva Federal. Sí. Y también hay que tener en cuenta que partimos de una base bastante elevada, teniendo en cuenta el alto crecimiento que vivió el mundo y Estados Unidos en particular post-pandemia. Sí, Sergio, es interesante porque Jerome Powell en su comparecencia ante el Senado este jueves también él dice y ratifica que el compromiso por frenar la inflación es incondicional. ¿Eso cómo se lee, digamos, en los mercados? ¿Como algo bueno o como algo negativo por lo que pueda ocurrir más adelante?
En las últimas horas, en los últimos días, las bolsas, los mercados en general han estado un poquito más tranquilos. Por lo tanto, tiendo a pensar de que ya está bastante internalizada la situación actual, con una alta inflación y con estas alzas de tasas más agresivas por parte de la Reserva Federal. Ahora, ¿cómo se materializa esto en algo concreto que obviamente nos preocupa y por lo cual tiene impacto en el dólar en Chile? Es precisamente la ruptura de un piso importante del cobre. Creo que el factor principal de los últimos días es, como se le denomina al cobre, el doctor cobre. Se dice por ahí coloquialmente que el cobre tiene un doctorado en economía porque predice de buena manera cómo va la evolución de la economía de cara al futuro. Y por lo tanto, esta ruptura de los $4, que ha sido una caída importante por parte del cobre, eso es lo que ha impulsado en los últimos días al precio del dólar en Chile. Sí, bien interesante eso, porque si es que efectivamente se anticipa a un escenario macroeconómico, habría que preocuparse, ¿no? Pensando en la caída fuerte que ha tenido el precio del cobre durante los últimos días. Sí, la verdad que cuando el cobre tiene este tipo de comportamientos hay que tomarlo en cuenta porque sin duda tiene una relación muy directa con el crecimiento a nivel global, y el hecho de que esté cayendo en los últimos días, rompiendo esta barrera, este piso que eran los $4 la libra, es un indicador de que la situación económica a futuro se viene algo más delicada. Lo que está en discusión hoy día es de qué magnitud puede ser eventualmente esta recesión o esta desaceleración económica. Muchas veces cuando uno escucha la palabra recesión se preocupa porque uno ha vivido en el pasado situaciones difíciles en la economía y sabemos que a la larga esto termina impactando en la inversión, en el empleo. Pero de acuerdo a todos los indicadores que estamos conociendo hoy en día y desde dónde parte esta situación económica un poquito más compleja, hay consenso en que esta desaceleración va a ser algo corta y limitada. No necesariamente una recesión importante, drástica, fuerte, como lo fue, por ejemplo, la del 2008-2009, en donde se genera una gran recesión por el hecho de que el sistema financiero se ve fuertemente afectado. En este caso, no estamos viendo una situación de este estilo y, por lo tanto, se espera que sea una desaceleración más bien moderada. Sí, ese punto es interesante. ¿Es como una suerte de recesión necesaria para restablecer los equilibrios macroeconómicos? Sí, coincido con tu descripción de la situación actual. Necesaria, entre comillas, por supuesto, ¿no? Porque tiene efectos negativos, por supuesto. Por supuesto, siempre una desaceleración económica genera impacto de una u otra manera en el bolsillo de las personas, que es lo que preocupa. Pero yo creo que es cierto, es correcto la descripción por el hecho de que vivimos una situación muy, muy particular post-pandemia, en donde se le inyectó demasiada liquidez a las economías y vivimos en una especie de burbuja con muchos recursos en la calle, en la economía en su conjunto, y por lo tanto hoy día en cierta medida se está saneando esta situación de desequilibrio. Hay desequilibrios positivos y negativos, en este caso fue un desequilibrio que generó más crecimiento del potencial y eso hoy día se está moderando. Sergio, a comienzos de año, sobre todo en el mes de febrero, marzo, cuando parte la guerra en Ucrania, se veía esta como una de las grandes amenazas para el año en materia económica, precisamente, ¿no? Los efectos que eso podía generar, las disrupciones en el precio del petróleo y en otros productos, pero se veía como un tema de corto plazo también. Hoy día ese sigue siendo el principal riesgo, es decir, si en un par de semanas llegara a su fin la guerra, ¿no? En un escenario hipotético, ¿se vuelve a enrielar la economía o hoy día la preocupación más bien está puesta en aspectos inflacionarios fundamentalmente en Estados Unidos? Sí, hay una encuesta que hace todos los meses Bank of America a diferentes gestores de fondos y ahí se ven principalmente las preocupaciones que existen en el mercado, en los analistas, en los gestores de inversión. Y hoy día principalmente el tema prioritario es sin duda la inflación y de la mano a esa elevada inflación es el efecto que tendría esta alza de tasa por parte de los bancos centrales. Si estas alzas de tasa son tan agresivas porque se les escapó un poquito de las manos este control de la inflación, es ahí donde está el riesgo de que eso pueda generar un freno más significativo en la economía. Por lo tanto, va a ser muy importante cómo vaya manejando las expectativas la Reserva Federal de Estados Unidos. También hay que sumar el Banco Central Europeo y los principales bancos del mundo, bancos centrales del mundo, de cómo hacen este ajuste. Porque si ese ajuste es de cierta manera bien administrado,
probablemente vamos a ver una desaceleración económica, pero no vamos a llegar a un shock importante que genere una recesión más prolongada. Por tanto, ahí está la clave de lo que pueda ocurrir en los próximos meses con la economía. Sí, y volviendo al punto de origen de la conversación, Sergio, sobre el precio del dólar, el mercado, ¿qué es lo que tiene internalizado hoy día cuando vemos este precio por sobre los 900 pesos? ¿Que vienen alzas, que vienen pronto, la magnitud de esas alzas en la tasa, por ejemplo, de Estados Unidos? Lo que estamos hoy día observando en el dólar en Chile es que está subiendo las tasas de interés Estados Unidos y que el dólar está subiendo en varias partes del mundo. Además también por factores de riesgo que estamos viviendo en los mercados. Entonces, todo esto indica que el dólar podría seguir subiendo y uno de los frenos que podrían existir es precisamente que el Banco Central intervenga. Pero eso todavía no es del todo claro y no hay señales muy concretas al respecto. Ajá. Bien, veremos cuáles son las señales que se dan en las próximas semanas en este sentido y cómo van respondiendo también los mercados. Por supuesto, son mensajes que llegan fundamentalmente desde Estados Unidos. Sergio Tricio ha estado con nosotros. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Sebastián. Que esté bien. Que esté muy bien. Bien, gracias por acompañarnos aquí en Agenda Económica. Ya cerramos nuestra edición. Sigan con más informaciones aquí en CNN Chile. Que tengan una buena tarde.